Tú y yo somos la iglesia. Hoy más que nunca estamos presentes. Y de esta forma hemos llegado a cientos de hogares. Tú y yo hacemos iglesia en el interior de nuestras casas. Y hemos proclamado a Cristo como nuestro todo, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro santificador y como nuestro Rey que viene pronto. Tú y yo, desde casa, sigamos alabando, sigamos exaltando el nombre de Dios, sin importar las dificultades por las que estemos pasando. Bienvenida, familia. Buenos días, familia Alianza. A todos nuestros amigos, a las personas que se conectan desde otras ciudades, inclusive de otros países. Qué privilegio poder usar estos medios para traer un mensaje de Dios. En este momento, aquí en Colombia, yo creo que también a nivel mundial, estamos viviendo tiempos muy complicados, marcados por el desastre, marcados por la enfermedad a causa de la pandemia. Tiempos marcados por la incertidumbre, por la escasez, por una economía muy difícil, tanto a nivel nacional como a nivel de cada familia. Estamos pasando un momento muy difícil aquí, sobre todo en Colombia. Esta semana pasada tuvimos una semana muy difícil. Estuvimos en un escenario de caos porque vimos disturbios, marchas, vimos tiempos de enfrentamiento, no sabíamos, el enfrentamiento era de quiénes contra quiénes, un escenario de violencia, de muerte, vimos también saqueos, personas que se metían a los almacenes, a lugares a saquearlos, vimos también violencia, paros, marchas, momentos de dolor que nos afectaban de alguna manera. Las noticias mostraban escenarios muy tristes. Aquí en esta semana en Medellín, en el departamento de Antioquia, aquí en Medellín, en Bello, cayó una tempestad enorme y las noticias mostraban cómo un restaurante muy reconocido de la ciudad se vino una avalancha y se llevó todo. Las personas eran tratando de aferrarse de algo. Una persona que repartía domicilios era aferrado a un poste porque la avalancha era tan grande que se lo quería llevar. Las noticias, las estadísticas, salimos a la calle y vemos disturbios, una cantidad de cosas que estamos viviendo en este momento, sobre todo en nuestra nación. Y yo le decía al Señor esta semana, le decía: Señor, ten misericordia de Colombia, ten misericordia de las naciones de la tierra, pero tu iglesia necesita un mensaje tuyo. Háblanos, Señor. Necesitamos que nos hables, porque yo creo que Dios está enviando un mensaje a la tierra. Pero también necesitamos oír la voz de Dios en este momento de caos que estamos enfrentando la mayoría de los seres humanos en la tierra. Por eso en esta mañana yo te voy a invitar a que oremos y que coloquemos este tiempo en las manos del Señor y le pidamos a Él que nos hable. Necesitamos oír la voz de Dios en medio de este escenario de caos que estamos enfrentando. Padre, oramos en esta mañana pidiéndote que hables a nuestro corazón, que tu palabra traiga esperanza, consuelo y fortaleza. Hay muchas personas en angustia, viviendo momentos de dolor, de aflicción, de angustia, de calamidad, de duelo. Y en medio de ese escenario, Señor, necesitamos oír
tu voz. Háblanos en esta mañana, Señor. Yo coloco mi vida como tu sierva, como una vasija tuya, como un instrumento para que hables. Señor, tú hablaste a mi corazón y me diste un mensaje, que yo pueda darlo a las personas que se disponen a escucharlo como tú me lo diste. Dame gracia y la sabiduría y el respaldo tuyo para hacerlo, como tú me lo has dado a mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que vamos a leer el Salmo 46. Salmo 46. Yo quiero leer en la palabra de Dios para todos. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar. Aunque rujan los montes y se agiten sus olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. Un río riega de alegría con sus corrientes la ciudad de Dios, el santo lugar donde habita el Altísimo. Dios está en medio de esa ciudad y no será removida. Al amanecer, Dios la ayudará. Hay agitación en las naciones y los reinos se tambalean. Él deja oír su voz y la tierra se derrite. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Vengan y vean las obras del Señor, que ha ordenado destrucción en la tierra. El Señor ha puesto fin a las guerras hasta lo último de la tierra. Destruye el arco, rompe la lanza y quema los carros de combate. Dios dice: dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Yo gobierno a las naciones y controlo al mundo entero. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Yo le he colocado como título a mi mensaje: confiados en medio del caos. La persona que escribió este salmo es uno de los descendientes de Coré, un hombre del pueblo del Señor que estaba viviendo una situación de caos muy parecida a la de nosotros. Ellos estaban en ese tiempo siendo gobernados por un hombre que se llamaba Ezequías, un gran hombre, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios. También en ese tiempo había un profeta, el profeta Isaías. Y en ese tiempo se levantó un imperio, un gran imperio, el imperio de Asiria, gobernados por un rey que se llamaba Senaquerib. Y Senaquerib era un imperio así grande. Es como decir levantarse Estados Unidos contra Bello, contra el municipio de Bello. Permíteme poner ese ejemplo. Y Ezequías no tenía cómo hacerle frente a ese gran imperio de Asiria. Senaquerib había invadido las ciudades, las había sitiado, los tenía oprimidos y ellos estaban en una angustia impresionante. En medio de ese escenario, este hombre, este salmista, escribe este salmo. Si tú quieres conocer más acerca de la situación que vivían en ese entonces, te invito a que veas en nuestros mensajes, en nuestras predicaciones. Hay una predicación que se llama Los mensajes del enemigo. Ahí te explico todo lo que estaba sucediendo en ese entonces. En medio del caos, en medio de una situación en la que el rey Ezequías había perdido el control, en medio de la impotencia y de una situación de caos, invadidos por un gran imperio, este salmista escribe este hermoso salmo. Un salmo que más que centrarse en las dificultades que él estaba viendo, que más que centrarse en el caos y en la hecatombe
Y en lo grande del problema es un salmo que está centrado en el poder de Dios. Este salmo tiene 3 características primordiales que nos van a ayudar a crecer en nuestra confianza en el Señor. 3 aspectos de ese Dios que adoramos que nos van a ayudar a crecer en nuestra confianza en Él en este momento. Porque tener confianza en el Señor cuando estamos pasando momentos tranquilos es muy fácil. Pero confiar en el Señor cuando estamos pasando momentos como los que describí al empezar mi mensaje no es sencillo. Voy a dividir mi mensaje en 3 partes. Podemos confiar en Dios en medio del caos, porque voy a presentar a Dios primero como fuente de confianza y fuente de seguridad. Segundo, Dios como fuente de regocijo y como fuente de contentamiento de sus hijos. Y a Dios como fuente de paz y de tranquilidad en medio de la hecatombe. Este salmo comienza de la mejor manera. Comienza diciendo Dios es. ¿Qué es Dios? No comienza hablando de las situaciones difíciles que estaban enfrentando. No comienza hablando de las preocupaciones, sino que desde el comienzo este salmo empieza centrado en Dios. Es muy importante tener esa perspectiva cuando somos abrumados por los problemas. Más que mirar los problemas, más que mirar los índices de mortandad, más que mirar todo lo que está pasando, las situaciones que vivimos, debemos mirar a nuestro Dios. Y eso fue lo que el salmista hizo. Centró el salmo en Dios, en el poder de Dios. Un predicador escribió en una de sus predicaciones una frase que algún día leí y la anoté porque me llamó la atención. Escribió: el pánico solo es posible cuando Dios está oscurecido en nuestros pensamientos por las circunstancias visibles. El pánico es posible en nosotros cuando nosotros tenemos un bajo concepto de Dios. Nosotros podemos entrar en pánico cuando tenemos un bajo concepto de Dios, cuando no lo conocemos, cuando no hemos experimentado su poder, su presencia, su gracia. Entonces, Él presenta primero a Dios como la fuente de confianza y de seguridad. Empieza diciendo: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Dios es nuestro refugio. Un refugio nos brinda protección. Lo que el salmista está diciendo es: en medio de lo que estamos viviendo, Dios es nuestra protección. Él nos va a proteger. Él es nuestro escudo. Él va a ser nuestro refugio en medio de esta crisis, de esta dificultad, de toda esta hecatombe, de este caos que vemos en las calles. Él es nuestro refugio. Y está diciendo, Él es. No dice, Dios fue el refugio. Dios fue la protección de los israelitas cuando cruzaban el desierto. Dios fue la protección de la gente del pasado. No, Dios fue, es y seguirá siendo nuestro refugio. Él es un Dios que permanece. Dios no cambia. No es que Dios cuidó a su pueblo en el tiempo de Ezequías, porque Él se glorificó en ese tiempo y en este tiempo Dios nos olvidó. No, Dios no nos olvida. Dios
no es un Dios ausente, no es un Dios olvidadizo, no es un Dios indiferente, aunque a veces nosotros podemos sentirnos que Él se olvidó, que Él no está actuando. Pero el salmista dice que Dios es, y dice es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro, no es el refugio de los pastores, no es el refugio de otras personas, es nuestro. Si tú eres un hijo de Dios, si tú te has acogido al Señor, puedes estar seguro que Él es tu refugio, que Él te va a guardar, que Él te va a proteger en medio de tantas cosas que tú mismo, no solamente la noticia, sino que tú mismo puedes ver cuando sales a las calles. Y también dice, Dios es nuestra fortaleza. Es la fuente de poder, donde nosotros podemos acudir cuando ya no podemos más. Hay familias que han sido sacudidas por el duelo durante esta pandemia, que no han perdido solamente a su mamá o a su papá, sino a sus abuelos, que yo perdí a mis abuelos, que yo perdí a un tío, que yo perdí a mis hermanas. Muchas personas han sido sacudidas por el dolor en este tiempo. Pero lo que el salmista está diciendo es que Dios nos da fuerzas. Dios es nuestra fortaleza. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a fortalecer. Las situaciones van a venir porque el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Lo que Él ha prometido es estar con nosotros. Hay un salmo muy lindo que dice que Dios está con nosotros, que Él es nuestro pastor, que nada nos va a faltar y que en el valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros. Él va a ser nuestra fortaleza en medio del dolor, porque a veces el dolor va a ser inevitable, pero Dios nos va a fortalecer. Nuestra fortaleza tiene que estar en el Señor. Y la Biblia sigue diciendo, Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Otras versiones dicen, Él es nuestro pronto auxilio, siempre está dispuesto. No es que Dios se olvidó de la humanidad, no. Dios siempre está ahí para ayudarnos. Dios siempre está ahí para socorrernos. Dios está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces esperamos que Dios responda en la inmediatez, que Dios haga algo ahora mismo. Pero Dios, hay momentos que va a permitir que nosotros pasemos por desiertos. Él nos va a acompañar, Él no nos va a desamparar, nos va a acompañar, pero va a permitir esos desiertos porque Él quiere obrar, porque Él quiere enseñarnos algo, porque Él quiere trabajar en nuestro carácter, porque Él quiere mostrar su gloria, porque Él quiere enseñarnos algo con todo lo que está pasando, para que podamos crecer en nuestra confianza en el Señor. Él quiere que nosotros tengamos nuestra fe en Él. Todo lo que nos pasa está sujeto a su control porque Él es nuestro pronto auxilio. Él siempre nos va a ayudar, nunca nos va a dejar solos. Como Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio. Por ese motivo, dice el versículo 2, por eso, por tanto, por ese motivo, no tendremos miedo. Por ese motivo nosotros no podemos temer. Dios te está diciendo en esta mañana, no tengas miedo. Yo soy tu amparo, yo soy tu refugio. Yo te doy la fortaleza que necesitas en este momento. Por ese motivo, no tengas miedo.
En la tribulación no tengas temor. Y el salmista dice que aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, el salmista está hablando de cosas muy duras. Está diciendo, aunque la tierra sea sacudida, aunque veamos cosas horribles, él está diciendo, yo no voy a temer, porque yo confío, mi confianza, mi seguridad está en un Dios que es fiel y que él ha dicho que él es nuestro refugio seguro. Las tormentas de la vida sin un refugio seguro es vivir en necedad. Pero aquellos que tienen un refugio seguro pueden estar confiados y no temer. No importa lo que veamos en nuestro entorno. Si Dios es nuestro refugio, si tenemos puesta la confianza en Él, no debemos temer, pues Dios tiene el control. ¿Sobre qué estás parado? ¿Dónde está tu confianza? Muchas personas ponen su confianza en las riquezas, en el dinero, en las cuentas bancarias. Pero el dinero no nos puede dar una confianza segura. ¿Cuántas personas que tienen mucho dinero han muerto sin poder comprar algo que es gratis, que no se vende, el oxígeno, y que lo podemos respirar y que no nos cobran? Ni con todo el dinero han podido comprar el aire y han muerto por una enfermedad, por una peste que ha llegado a la tierra. El dinero a veces le roba la paz a los hombres. Al contrario, en vez de brindarles seguridad, andan con temor. Si estamos poniendo nuestra confianza en nuestra fuerza física, un día nuestra fuerza física se va a debilitar. Si estamos poniendo la confianza en las personas, hoy están y mañana tal vez ya no van a estar. Porque cuántas personas tenían puesta su confianza en una mamá que hoy no está, en un papá que ha fallecido. Si tu confianza estaba puesta en ellos, entonces hoy vas a estar desmoronado. Pero si tu confianza está puesta en el Señor, tú vas a poder permanecer. Él te está diciendo, pon tu confianza en mí. Las personas hoy están y mañana no están por muchas circunstancias. Necesitamos ir al Salvador para tener nuestra confianza en Él, para tener nuestra seguridad en Él, que es nuestra roca, nuestro castillo fuerte. Es en Él donde tiene que estar nuestra confianza. Pero también, aparte de que el salmista está diciendo, Dios es mi confianza, mi seguridad, porque Él es mi refugio y mi fortaleza, también presenta a Dios como su fuente de regocijo y de contentamiento. ¿Cómo así de regocijo? Tener gozo es algo que da el Señor, que no lo dan las circunstancias. Una persona tiene una alegría porque consiguió un empleo, porque le dieron una buena noticia, cualquiera que sea, porque compró un carro, porque compró una casa, porque van a tener un hijo. Por muchas circunstancias tiene una alegría, pero esa alegría puede pasar mañana frente a una calamidad. Cuando la Biblia habla de gozo, está hablando de una alegría, de una paz. Es como una alegría permanente que no viene producto de las circunstancias, sino del Señor, que lo da el Señor. Hay una canción que cantamos mucho que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, entonces no me lo puede quitar. Ese gozo lo da el Espíritu Santo. El Señor dijo en el Evangelio de Juan que el que cree en Él, como dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Jesús.
Solamente quien conoce al Señor, quien ha entregado su vida a Él, puede tener gozo en medio de todo lo que estamos viviendo, regocijo y contentamiento. El apóstol Pablo en una cárcel escribió una carta a los filipenses diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Y estaba en una cárcel, porque ese contentamiento y ese gozo solo lo podemos experimentar si tenemos al Señor en nuestro corazón, si lo conocemos, si tenemos una relación con Él. No le estoy hablando de un cambio de religión, sino de una relación personal con Jesús. Entonces el salmista está presentando en este salmo al Señor como la fuente de regocijo y de contentamiento en medio del caos, en medio de la aflicción que estaban pasando, asediados por un imperio tan grande como ese. Dice el versículo 4, del 4 al 7. Un río riega de alegría con sus corrientes la ciudad de Dios, el santo lugar donde habita el Altísimo. Dios está en medio de esa ciudad y no será removida. Al amanecer, Dios la ayudará. Voy a leer hasta ahí, el versículo 5. Voy a hablar un poquitico del contexto de ese entonces, del contexto de lo que estaba pasando en ese entonces cuando el salmista escribió. Poéticamente, el salmista se refiere a la ciudad de Dios como Jerusalén. Jerusalén no tenía un río como lo tenían otras ciudades. Sí tenían un río que había sido creado por un pozo que hizo el rey Ezequías. Pero las demás ciudades tenían unos ríos como el Nilo, como el Éufrates. Y para esas ciudades, esos ríos eran fuente de alegría y de confianza. Porque para ellos ese río era una fuente de poder. ¿Para qué? Para salir, para entrar, ponían su fortaleza para proteger la ciudad en los ríos. Además, a través de los ríos se comercializaba. Entonces ellos venían sus ríos y en los ríos tenían como confianza, alegría, seguridad. Si se atacaban, entonces, por un lado, los atacaban, pero ellos podían salir por el río. Entonces los ríos eran vistos como una fuente de poder porque por allí podían escapar. Jerusalén no tenía eso. Sin embargo, a pesar de que no tenía un río físico, tenían aún algo mejor, la misma presencia de Dios en medio de ellos. Y eso les daba regocijo, eso les daba contentamiento. Ellos decían, no tenemos los ríos que tienen otras ciudades, pero tenemos la presencia del Señor. Un río riega de alegría con sus corrientes. Un río hace referencia al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Es un tipo del Espíritu Santo. Solo quienes tenemos el Espíritu Santo, en medio del caos podemos estar confiados, podemos tener contentamiento, tener gozo, que solamente lo da Dios. Porque de lo contrario, la gente está llena de amargura, la gente está llena de queja, la gente está llena de murmuración, de tristeza. La gente en este momento está llena de una cantidad de cosas, de depresión, una cantidad de emociones que está enfrentando la gente, pero solamente quienes vamos a esa fuente que es Dios podemos tener contentamiento y regocijo en medio de estas circunstancias. De otra forma, no hay posibilidad, no hay manera de poder tener gozo en las circunstancias en que estamos viviendo. Cuando nosotros conocemos a Dios, podemos tener tranquilidad y estar seguros de que Dios está con nosotros
Y eso es motivo para estar gozosos. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 23, hay unos versículos que yo quiero leer aquí que son preciosos. Y dice: pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. El fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan. Inmensa es su fidelidad. Y eso nos tiene que llenar a nosotros de regocijo. Dios está con nosotros. Y aquí estaba hablando un hombre que estaba en unas circunstancias difíciles de la nación. Era un hombre con convicción, porque solamente una persona que conoce a Dios puede hablar como está hablando el salmista acá. Él está diciendo: no importa, aunque pase todo lo que pase, Dios está con nosotros. Y el versículo 5 dice: Dios está en medio de esa ciudad y no será removida. Dios está con nosotros y nuestra ciudad, nuestra nación no va a ser destruida, no va a ser removida, no va a ser conmovida. Él estaba seguro de eso y aún no lo había visto porque él lo estaba viviendo. Pero él dijo: yo sé que Dios tiene el control de todo. Y aunque vea todo lo que está pasando, nuestra Colombia, nuestra ciudad, lo estoy contextualizando con nosotros, no va a ser destruida, no va a ser conmovida, no va a ser dañada, porque ella está en manos de Dios y Dios está en medio de nosotros, como le hemos clamado a Él. Es su promesa y Dios permanece, sus promesas son firmes y son verdaderas y no cambian. Y dice el Salmo: al amanecer Dios la ayudará. ¿Por qué al amanecer? Porque en ese tiempo en que estaba viviendo el salmista, el tiempo, la hora más vulnerable para que un pueblo fuera atacado era en la madrugada, en el alba, en el amanecer. Esa era la época, como el momento más vulnerable. Entonces él lo que está hablando es de la vulnerabilidad de nosotros. Que en el momento en que somos más vulnerables, en el momento en que somos más débiles, en esos momentos en que somos más propensos a tantas cosas, a ser atacados, Él está diciendo: aún así, Dios viene en nuestro rescate. El Señor nos va a ayudar y no nos va a desamparar. Él está diciendo: al amanecer, Dios la ayudará. Y es lo que Dios nos está diciendo. En el momento de más vulnerabilidad, cuando nos sentimos impotentes, cuando nos sentimos débiles, cuando vemos que no tenemos la capacidad humana para traer una transformación a Colombia, podemos decir como el salmista: Dios la ayudará al amanecer. Al rayar el alba, Dios la ayudará. Dios nos va a ayudar porque nuestra nación está en las manos de Dios. Él está en medio de todo. Él conoce la situación. Él tiene el control de todas las cosas. Dios está con nosotros y Él es nuestro baluarte. Él es nuestra roca. Por eso nosotros podemos tener contentamiento y tener gozo aún en medio de lo que estamos viviendo. Yo conozco una ancianita de nuestra iglesia que amamos mucho y ella a veces pasa situaciones muy difíciles de salud, económicas. Ella ha perdido varios de sus hijos y en medio de todas las situaciones que yo la he visto, cuando yo la saludo, le digo: Fanny, ¿cómo estás? Y ella me dice, con una sonrisa en su cara, y con palabras así de entusiasmo me dice: mejor de lo que me merezco. Siempre veo gozo en su rostro y en sus palabras una expresión de contentamiento. Lo tercero que podemos encontrar en este salmo es que Dios es una fuente de paz y de tranquilidad. Del versículo
8 al 11, el salmista dice: vengan y vean las obras del Señor. Nos está invitando a contemplar cómo Dios ha acabado con sus enemigos. Vengan y vean que Dios es poderoso. Vengan y vean que Dios puede hacer cosas grandes. Vengan y vean que Dios no necesita ayuda de nadie. Vean el poder de Dios a nuestro favor. De hecho, en ese tiempo, cuando Senaquerib quiso atacar al pueblo del Señor, 185,000 hombres, un ejército poderoso se vino. Dios envió su ángel y los destruyó todos y quedaron tendidos en el campamento. Dios puede obrar, y lo que Él está diciendo aquí: vengan y vean las obras del Señor, que Él ha ordenado destrucción en la tierra. El Señor ha puesto fin a las guerras hasta lo último de la tierra. Él destruye el arco, rompe la lanza, Él quema los carros de combate. Esos ejércitos de antes, de Senaquerib y todos esos ejércitos, ponían su confianza en las armas que ellos tenían, en los arcos, en las lanzas, en los carros. Pero lo que está diciendo el salmista, lo que está diciendo es que eso, aunque era una fuente de confianza para él, para ese ejército, esas armas eran su fuente de confianza. Dios es superior que cualquier armamento de guerra. Dios tiene el poder, Dios tiene el control, y eso nos debe dar paz, eso nos debe dar tranquilidad en este momento que estamos viviendo. Dios no ha cambiado, no es un Dios de historia, es un Dios que vive, que obra, que tiene el control y que hará algo a favor de las naciones de la tierra, porque su misericordia es de generación en generación. Su misericordia nos alcanza a nosotros. Su misericordia perdura para siempre. Su bondad no tiene límites. Podemos tener paz porque Él va a ser exaltado en toda la tierra. Dios dice: dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Yo gobierno a las naciones y controlo al mundo entero. Dios no ha perdido el control de Colombia. Dios no ha perdido el control de las naciones de la tierra. Dios nos está hablando como pueblo. Dios nos está llamando la atención porque necesitamos volvernos a Él con todo el corazón. Nosotros en este tiempo hemos hablado mucho de un versículo que dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, yo les perdonaré los pecados, y yo sanaré la tierra. Ese es el Dios que quiere obrar, pero Él está llamando a su pueblo a que nos volvamos a Él con todo el corazón. Él dice: me buscarán y me hallarán si me buscan con todo el corazón. Y lo que necesitamos es volvernos a Dios con todo el corazón. Estamos orando, estamos clamando por un cambio en Colombia, porque la gloria de Dios venga sobre las naciones de la tierra, y yo creo que Dios lo va a hacer. Pero también tenemos que ser instrumentos de reconciliación, ser pacificadores, llevar un mensaje de esperanza, promover la confianza, promover la paz, no el temor, no el miedo en la gente, sino promover que Dios es poderoso, que Él tiene el control y que la última palabra la tiene Él, que podemos tener paz aún en medio de la situación difícil que estamos viviendo. Podemos tener paz porque Dios tiene el control de todas las cosas. El apóstol Pablo en momentos difíciles nos da un consejo, y yo quiero ir concluyendo con esto. Él dice en Filipenses: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios va a llenar nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando busquemos al Señor de verdad. ¿Cuál es nuestro papel ahora nosotros como pueblo de Dios? Orar, ser pacificadores, ser reconciliadores, promover la confianza en Dios,
pero también hacer la tarea, porque como pueblo de Dios nosotros nos hemos olvidado de hacer la tarea que Él nos ha encomendado. Debemos volvernos al discipulado, a discipular, a llevar el evangelio a cada persona. El Señor dijo: vayan y hagan discípulos, enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos dio una tarea como pueblo y es evangelizar. Nosotros de pronto como iglesias hacemos cultos, hacemos eventos, retiros, conciertos, pero eso no transforma al hombre. Lo que transforma el corazón del hombre es el discipulado. El Señor estuvo con las multitudes, sanó, hizo muchas cosas, multiplicó panes, estuvo con las multitudes, pero Él se centró en discipular, porque nosotros no podemos cambiar el mundo, pero nosotros sí podemos hacer parte para que el mundo de una persona sea transformado. Lo que está necesitando Colombia es a Dios en el corazón, que los hombres se vuelvan a Dios. Y aunque hay muchas personas que han conocido al Señor en estos últimos tiempos y le han entregado su vida al Señor, todavía faltan muchas personas para que sus corazones realmente se vuelvan al Señor. Y yo creo que lo que Él nos está diciendo es: necesito que se vuelvan a mí con todo el corazón. La paz no viene por la ausencia de problemas. La paz viene por la presencia de Dios. Así que en esta mañana vamos a pedirle al Señor que Él sea nuestra fuente de confianza y seguridad, que Él sea nuestra fuente de regocijo y de contentamiento, y que Él sea nuestra fuente de paz y de tranquilidad en medio del caos, que podamos vivir confiados en medio del caos. Si tú haces del Señor tu amigo, si tú haces del Señor tu Salvador, tu compañero en el camino, puedes estar confiado y seguro que en medio de la hecatombe Él va a ser el refugio seguro, que Él te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que esto que estamos pasando no va a ser para siempre, lo vamos a pasar. Yo tengo la esperanza que van a venir del Señor tiempos de refrigerio, que esto va a pasar, que esto no es para siempre, que Dios es un Dios que obra en la cotidianidad, y que a pesar de la crisis y a pesar de lo que veamos, nosotros debemos seguir confiando en Él. Nosotros debemos seguir esperando en Él, teniendo fe en Él, caminando con Él. Que a pesar de que estamos viviendo todo esto, podemos tener la confianza de que esto también va a pasar, que esto es una leve tribulación momentánea que va a pasar, y que Dios va a ser exaltado y glorificado en medio de las naciones de la tierra. Vamos a orar en esta mañana. Tú que estás allí en tu casa, tal vez con angustia, con tristeza, con dolor, yo te voy a invitar a que vamos a la fuente, esa fuente que nos puede llenar nuestro corazón de lo que hoy necesitamos. Padre, en esta mañana yo quiero darte gracias por tu palabra. El salmista estaba viviendo un tiempo muy difícil, y sin embargo con una convicción tan clara decía que tú eres nuestro amparo y nuestro refugio y nuestra fortaleza. Con una seguridad hablaba de que así la tierra sea removida, así vengan cosas difíciles, porque de hecho estamos pasando cosas muy difíciles, Señor. Podemos estar confiados en ti, podemos tener paz en ti. No la paz que da el mundo, las circunstancias, la paz que viene de ti. La paz que da el Espíritu Santo, que corre en nuestro interior como ríos de agua viva. Hoy nuestra confianza, Señor, no la podemos poner en el gobierno ni en los hombres. No la podemos poner en las instituciones. No la podemos poner
todas las cosas que los hombres, muchos están poniendo su confianza. Tenemos que poner nuestra confianza en ti. Toma el control, Señor. Mira todo lo que está pasando, Señor, las vías cerradas. Hay disturbios, hay muerte, hay violencia. En los hospitales hay muerte, hay enfermedad. Señor, hay dolor, hay crisis económica, hay desempleo. Padre, en medio de todo esto, acuérdate de las naciones de la tierra. Hoy pedimos perdón, Señor, nos volvemos a ti con todo el corazón y pedimos que tengas misericordia de Colombia. Señor, tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Ten misericordia y sana nuestra tierra, Señor. Por amor a tu nombre, Padre eterno, toda obra del enemigo contra las naciones de la tierra, paralízala, Padre. Rompe, Señor, toda estrategia del enemigo que ha venido a traer sobre nuestra nación muerte, violencia y destrucción. Señor, rompe toda obra del enemigo en medio de nosotros. Destruye todo plan de las tinieblas contra nuestra nación, contra las familias. Señor, que vengan de ti, Señor, tiempos de refrigerio para la tierra, para los hogares. Dios, toda maldición que haya sido lanzada sobre Colombia, Padre, la declaramos sin poder. Destruimos, tu palabra dice que tú nos has puesto sobre reinos y sobre naciones para destruir, para arruinar, Señor, para desbaratar todo plan de las tinieblas. Y hoy, como tu pueblo, desbaratamos, arruinamos todo plan del diablo contra nuestra nación. Y pedimos, Señor, que la presencia tuya sea plantada, Dios, en esta tierra, en cada familia y en cada corazón de cada colombiano. Mira las ciudades, mira la situación de Cali, Señor, de Bogotá. Mira la situación que vivimos en Antioquia. Mira las ciudades. Ten misericordia, toma el control, Señor, de las situaciones que vienen a raíz de la lluvia. Tanta calamidad, tanta muerte. Pedimos que tu misericordia se derrame sobre nuestra generación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, dándote las gracias por tu palabra. Amén y amén. Familia Alianza, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana. Todos los que estuvieran conectados con nosotros, muchas gracias. Bendiciones para todos.